Les invito, me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículos 19 al capítulo 15, 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar nuevamente por este tiempo de la predicación. Padre Santo, en esta oportunidad nos dirigimos nuevamente al trono de tu gracia para rogarte que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir tu palabra leída. Que tu palabra, Señor, exhorte nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo que tu palabra nos quiere enseñar y poder glorificar tu santo nombre. Glorifícate, Señor, en la predicación de tu palabra. Bendice tu palabra y úsalo para tu gloria y para edificación de tu iglesia, de cada uno de los hermanos que en esta mañana nos escuchan, nos ven. Que sea tu palabra honrado sobre todas las cosas, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Bien, podemos comenzar recordando que los dos capítulos anteriores, es decir, los capítulos 12 y 13, vienen tratando acerca de aplicaciones. El apóstol Pablo hace algunas aplicaciones prácticas para todos aquellos cristianos, a todos aquellos que han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y viene tratando acerca de cómo debemos proceder, de cuál deben ser nuestras responsabilidades y deberes que tenemos para con los hermanos en la iglesia, pero también para los que están fuera la iglesia. En especial, el capítulo 14, el apóstol Pablo va a dirigirse a la iglesia, exclusivamente a la iglesia, en este caso a los hermanos que se encuentran en la iglesia de Roma, una comunidad de creyentes que están divididos en dos grupos, podemos verlos. Por un lado tenemos a los hermanos fuertes en la fe, pero por otro lado tenemos a los hermanos débiles en la fe. Y ambos tienen diferencias en cuestiones de aquellas cosas que la Biblia no prohíbe, no ordena, que están sujetas a la cultura y a la tradición.
Así que el apóstol Pablo lo que hace es corregir, ayudar a nuestros hermanos a sobrellevarse. Ahora, como aprendimos en la clase bíblica de esta mañana, la palabra fuerte y débil en nuestro pasaje no tienen que ver con la madurez espiritual, no necesariamente tiene que ver con la madurez del cristiano y tampoco necesariamente tiene que ver con la superioridad, mucho menos. Al contrario, aquí hace referencia más bien a la instrucción de la conciencia. El débil en la fe es débil en su conciencia y el fuerte en la fe es el fuerte en su conciencia. Es un asunto de instrucción, de su libertad, en el uso de su libertad de conciencia. Así que cuando hablamos de un hermano débil, no necesariamente debemos pensar en aquel hermano que es demasiado vulnerable a ceder en pecar, o aquel que es fácilmente vencido por las tentaciones. No necesariamente debemos pensar esto, sino más bien pensar en aquel hermano que es sensible, tiene una sensibilidad por algunas acciones que para él son pecaminosas y que su conciencia no le permite proceder a dichas acciones. Es un hermano débil en su conciencia. Así que el apóstol Pablo, en el capítulo 14, exhorta específicamente a los hermanos fuertes, pero también exhorta a los débiles en la fe, de cuál debe ser la actitud mutua en cuanto a cuestiones o desacuerdos de observancias de ciertos días de celebración, en cuestiones de alimentos o en cuestiones de aquellas cosas que la Biblia no ordena ni prohíbe. Y estos desacuerdos entre los hermanos que tenemos aquí en la iglesia de Roma, estos desacuerdos los podemos encontrar en todas las épocas, pueden variar en todas las épocas, en todos los contextos y culturas, pero los principios que encontramos en esta carta, en este capítulo, se aplican en todas las épocas, para todos los contextos. Así que el fuerte tiene en poco al débil, quizás por su legalismo, y el débil en su conciencia tiene en poco al fuerte por ser quizás un poco permisivo. Entonces Pablo, una vez que identifica el asunto, inspirado por el Espíritu Santo, lo que hace es exponer algunos mandamientos y algunas razones para corregir y ayudar a los hermanos a sobrellevarse. Lo vimos en la clase bíblica. Algunos mandamientos y razones. Verso 1, recibe al débil. Verso 3, no lo menosprecies. Verso 13, no lo juzgues. Verso 15, no hagas que se pierda. Recíbelo porque Dios lo ha recibido y porque tú no eres juez en estos asuntos. Y porque el reino de Dios no consiste en comidas, en bebidas, no consiste en diferir en estas cuestiones. El reino de Dios consiste en justicia, en paz y gozo en el Espíritu. Eso es lo que tratan en los versos 1 al 18. Da mandamientos, da razones, da algunos ejemplos para que la iglesia pueda entender en qué consiste el uso de la libertad de conciencia. Ahora, en nuestros versos, los pasajes que leímos al principio, continúa con la misma idea. De igual manera encontramos exhortaciones, encontramos mandamientos y razones para hacer uso de la libertad de conciencia. Pero añade algo especial. Encontramos en nuestro texto algo importante, la edificación espiritual. La edificación espiritual, la edificación mutua siguiendo el ejemplo de Cristo. El tema que va a dominar nuestro pasaje es las exhortaciones a los hermanos fuertes en la fe a seguir el ejemplo de Cristo para la mutua edificación de los hermanos débiles en la fe, en el uso de la libertad de conciencia.
las exhortaciones a los hermanos fuertes en la fe, en la mutua edificación de los hermanos débiles en la fe, en el uso de su libertad de conciencia. Y de allí también el título de nuestro sermón: la edificación espiritual del creyente hacia el hermano débil. La edificación del creyente fuerte hacia el hermano débil. Podemos encontrar en nuestro pasaje 3 enseñanzas, o dividirlas en 3 partes. Encontramos los mandamientos sobre la libertad de la conciencia, versos 19 al 23 del capítulo 14. Encontramos las razones para amar la libertad de conciencia, capítulo 15, 1 al 4. Y por último encontramos la meta final de la libertad de la conciencia en los versos 5 al 6 del capítulo 15. Veamos entonces cada una de estas 3 partes. Primero, vamos a encontrar los mandamientos acerca de la libertad de conciencia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Debes procurar buscar la mutua edificación. Procurar la paz y la mutua edificación. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Miren cómo el apóstol Pablo nos aparta de la simple consideración de la comida y nos lleva a una cosa más importante. ¿Cuál es? La mutua edificación. La paz y la mutua edificación. De hecho, es lo que se repite en el verso 2 del capítulo 15. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que, cuando tú te encuentres con un hermano en la fe, y muy probablemente en estas medidas de aislamiento que tenemos no ocurra esto, pero puedes aplicarlo en tu hogar, con los tuyos, con tus familiares, en tu hogar, en tu familia. Puedes aplicar todos estos principios. Cuando encuentres algo, alguna acción que para ti no es pecado, antes de proceder, tú debes preguntarte, ¿cómo afecta tal acción a la paz y a la edificación de mi hermano? Si crees que tal acción para ti no es pecado, debes preguntarte esto. ¿Cuáles serán los resultados? ¿Serán resultados positivos o negativos para edificar a mi hermano que está conmigo? Recuerden que el mandamiento es: sigamos lo que contribuye a la paz, lo que contribuye a la edificación. Porque no solamente tendrá resultados en el cristiano, sino también podrá tener resultados en la iglesia. El segundo mandato que encontramos se encuentra en el verso 20. Nos dice que no debemos destruir la obra de Dios por causas que son indiferentes en sí mismo. Verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y más abajo dice: es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lo opuesto a edificar es destruir, es derribar, es arrancar. Y es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? El cristiano muchas veces puede compararse como un edificio que se está construyendo. De hecho, el apóstol Pablo compara a la iglesia con un edificio que se está construyendo. Es Dios mismo quien pone los fundamentos y va construyendo desde la base. Y a medida que va construyendo, el cristiano se va edificando. Pero muchas veces el cristiano fuerte puede poner barreras, interrupciones, destruyendo, derribando lo que Dios está haciendo con su Santo Espíritu en el corazón del hermano débil, en su conciencia. Verso 20. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lo que hace es provocar al hermano débil a tropezar y a pecar contra los fuertes, a pecar incluso contra ellos mismos y a pecar contra Dios. El mandato es: no destruyas, no derribes lo que Dios está haciendo en el cristiano débil,
en su conciencia por causa de cosas que son indiferentes en sí mismo, por cuestiones que la Biblia no prohíbe ni ordena. Si lo que vas a hacer no edifica a tu hermano, entonces no debes hacerlo. Si hay alguna acción que para ti no es pecado, pero por causa de tu hermano, lo que debes hacer es restringirte, es abstenerte por amor a él. Si no le edifica, si no le contribuye a su edificación y a la paz, entonces no debes hacerlo, debes abstenerte por amor a ellos. Ahora Pablo continúa con las exhortaciones y les da algunos consejos. Expresa tu libertad de conciencia para edificar a tu hermano. Debes corregir, debes ajustar, moderar tu libertad de conciencia en favor de tu hermano. El verso 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En otras palabras les dice, ten cuidado, abstente. El hecho de que no comas carne ni bebas vino no te va a hacer ningún mal. Al contrario, va a ser bueno para tu hermano débil en la fe, para que no tropiece, para que no se ofenda ni se debilite. Como vimos en la clase bíblica, los hermanos fuertes eran por lo general los gentiles, ¿sí? Y el principio fundamental para su libertad de conciencia para los gentiles era que todos a la verdad es limpio, que todos los alimentos están limpios. Y en el verso 14 también dice esa misma idea. Nada es inmundo en sí mismo, y esa era la base para su libertad de conciencia. Pero dicha libertad, ellos debían limitarse debido a sus hermanos débiles en la fe, que en su mayoría eran judíos, porque ellos tenían la ley y parte de la ley tenían prohibido comer ciertos alimentos. Eran instruidos bajo la ley desde muy pequeños. Desarraigarse de todas esas tradiciones para los judíos era algo muy difícil. Y lo que Pablo les pide a los hermanos débiles, a los hermanos fuertes en Roma, es tener paciencia, es procurar recibirlo, amarlo, interceder por ellos, cuidarlos y no ser de tropiezo. Aún ellos son como los bebés, aún no pueden digerir el alimento sólido, no lo pueden hacer aún. Ellos deben crecer un poco más a medida que se van edificándose. Es como si Pablo exhortara a los cristianos fuertes diciéndoles, ¿están ustedes los fuertes en su conciencia, los fuertes en la fe? ¿Están dispuestos a angustiar al hermano débil por causa de lo que comen, de lo que no comen? ¿Puedes valorar más el alimento mucho más que la paz y la edificación de tu hermano, de la edificación de la iglesia? ¿Estás estimando más el qué comer y qué no comer y estás destruyendo la obra de Dios por causa de estos asuntos? ¿Pones por encima estos asuntos? ¿Pones por encima del reino de Dios? Esa es la exhortación que el apóstol está haciendo a los cristianos fuertes en su conciencia. Mientras la carta está siendo leída, nosotros podemos imaginémonos en la iglesia local de Roma. Se está leyendo estas instrucciones y quizás podemos encontrar rostros que están sonrojados, llenos de vergüenza, porque lo que estaban haciendo es dañar a su hermano más pequeño, a su hermano débil en la fe. No estaban aportando a la paz, no estaban edificándolo en el amor del Señor. Lo que estaban haciendo era destruirlo, atacarlo, y eso es lo que Pablo está corrigiendo. Luego continúa con otro consejo. Les dice, expresa tu libertad de conciencia de manera que no alientes al débil a pecar. No lo alientes a pecar con tu libertad de conciencia. Versos 22 y 23. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Se dirige al hombre fuerte, al creyente fuerte en su conciencia. Dice, tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y más abajo dice, es pecado. Es decir, si tú que eres fuerte en la fe, si tú crees que eres fuerte en tu conciencia y crees que tienes permitido hacer aquello que la Biblia no prohíbe ni ordena, o si crees que eres un hermano débil en la fe, en tu conciencia, y te abstienes de no hacer algo que la Biblia no ordena, cual sea el caso, dice Pablo, manténlo como algo entre Dios y tú. Manténlo como algo entre Dios y tú. Abstente de tu libertad de conciencia para no alentar al débil a pecar. No hay necesidad de que el fuerte vaya a exponer, tratando de convencer al hermano más débil acerca de estas cuestiones. Convencerlo de que sus opiniones están correctas e imponer sus convicciones al hermano débil en la fe. Debe cuidarse de hacer esto, debe moderar su libertad de conciencia. El hombre es bienaventurado, el cristiano fuerte es bienaventurado y recibe bendición cuando su conciencia aprueba en hacer algo que no le es pecado. Pero al que duda y lo hace, tal acción le es pecado. Y muchas veces el cristiano fuerte provoca esto en el hermano más débil. Lo provoca. Hasta aquí entonces estamos viendo los mandamientos sobre la libertad de conciencia. ¿Cuáles son? Procura la paz y la mutua edificación. Procura la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra que Dios está haciendo por causas que son indiferentes en sí mismo. Abstente, o más bien modera tu libertad de conciencia para edificar a tu hermano. No le seas de tropiezo. No le seas de tropiezo, no alientes en él que tropiece por su debilidad en su conciencia. Ahora vamos a encontrar algunas razones para amar la libertad de conciencia. ¿Cuál es la primera razón? Nosotros debemos apreciar la libertad de conciencia porque debemos soportar las flaquezas de nuestros hermanos débiles en la fe. Debemos soportar las flaquezas de nuestros hermanos débiles en la fe. Verso 1 del capítulo 15. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren que Pablo se incluye a sí mismo entre los fuertes y los insta a que los fuertes deben soportar, deben apoyar, deben ayudar a los hermanos débiles a cargar con sus cargas, a tolerarlos, a aguantar pacientemente las flaquezas de quienes difieren con ellos. Ayudar a llevar sus cargas en vez de agradarse a sí mismos. En vez de agradarse a sí mismo, debe moderar su conducta para identificarse con ellos, por amor a ellos. Y de este modo, no nos agradamos a nosotros mismos. De esta manera nosotros podemos expresar nuestra libertad de conciencia con amor no fingido a nuestros hermanos más débiles. Y este punto es una debilidad para muchos cristianos fuertes. Para muchos cristianos que creen ser fuertes, este es un punto débil porque muchas veces buscan su beneficio, buscan agradarse a sí mismo antes que agradar al hermano más pequeño. Y lo podemos encontrar de muchas maneras. Por tanto, hermanos, debemos los fuertes, dice, soportar las flaquezas de nuestros hermanos débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La segunda razón que encontramos en nuestro pasaje es, amamos la libertad de conciencia
porque debemos agradar a nuestro hermano en lo que es bueno para su edificación. Debemos agradar a nuestro hermano en lo que es bueno para su edificación. Recuerden que nuestra sección, nuestro pasaje, hace un énfasis en la edificación del hermano, en procurar buscar la paz y la edificación y la unidad a pesar de las diferencias que pueden existir. El cristiano fuerte tiene esa preocupación, esa responsabilidad de buscar en el hermano la edificación y la paz en el hermano más débil. Y debe para esto agradar a su hermano en lo que es bueno, no en aquello que es pecaminoso. Cuando encuentra a su hermano débil en la fe, en su conciencia, pecando, pues el hermano fuerte irá a exhortarlo, a corregirlo. Pero cuando son cuestiones que la Biblia no ordena ni prohíbe, entonces la responsabilidad del creyente fuerte en la fe, en su conciencia, es tener paciencia, tolerar, soportar al hermano, ayudar al hermano más pequeño en su conciencia. Y como dijimos, este es un punto débil en muchos cristianos fuertes. Agradar al hermano no debe tener como fines egoístas, no debe tener con el fin de conseguir algo. Y un ejemplo de esto encontramos al hijo de David, al rey David, Absalón. Absalón servía al pueblo para ganar su confianza y conspirar contra su padre, el rey David, y perseguirlo. Adulaba al pueblo, ganaba su favor, invitaba a que puedan recibir consejo del mismo Absalón para ganarse su confianza y ponerlo en contra de su padre. El agradar al prójimo no tiene que ver con fines egoístas, sino tiene que ver con un amor no fingido, con un amor sincero en el amor de Cristo para su edificación espiritual, para contribuirlo en su edificación espiritual, en lugar de poner tropiezo, en lugar de hacerle tropezar, aunque no nos demos cuenta muchas veces de esto. Entonces, la otra pregunta es, ¿por qué agradar a nuestro hermano y no a nosotros mismos? Porque de esta forma, hermanos, de esta forma nosotros podemos agradar a Cristo, porque Cristo no se agradó a sí mismo, ¿sí? Muchas veces el fuerte, el cristiano fuerte, piensa que el hermano débil en su conciencia está obligado a soportar mi libertad de conciencia. Y todo lo que yo vaya a hacer, el hermano débil está obligado a soportarme a mí, cuando debe ser a la inversa. El hombre que se considera fuerte en su conciencia debe ser cuidadoso para no poner tropiezo a su hermano más pequeño. Porque busca su edificación, procura la paz con el hermano más pequeño. Y al hacer esto, se niega a sí mismo. Busca no agradarse a sí mismo, sino agradar a su hermano. Y al hacer esto también va a agradar a Cristo. Esa es la tercera razón que encontramos en nuestro pasaje. Amamos la libertad de conciencia porque debemos agradar a Cristo, porque Él murió por los fuertes y por los débiles. Por todos ellos, Cristo murió por ellos. Verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó en sí mismo, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El apóstol Pablo cita un salmo, el Salmo 69, verso 9, en el que se describen los injustos sufrimientos del justo, que se aplican a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los sufrimientos de Cristo para agradar al Padre en favor de la iglesia. Todos los vituperios e insultos que eran dirigidos al Padre fueron dirigidas a Cristo por amor a su Padre, para agradar a su Padre en favor de la iglesia, en favor de nosotros. Entonces, la enseñanza es, si Cristo estuvo dispuesto a tomar sobre sí mismo los sufrimientos en forma de insultos, de vituperios, por parte de sus enemigos,
¿No deberíamos entonces nosotros estar dispuestos a sacrificar nuestras comodidades por amor a nuestros hermanos? ¿No deberíamos nosotros, por amor a Cristo, por amor a nuestros hermanos, sacrificar un poco de nuestra comodidad para no poner tropiezo a nuestros hermanos débiles en su conciencia? Claro que sí, claro que sí. Y también lo que nosotros encontramos en esta porción de Salmos, que fue cumplida en la persona de Cristo, lleva al apóstol Pablo a afirmar que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, que fue escrito para nosotros. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra esperanza. En ella nosotros también encontramos verdades y principios que contribuyen a nuestra fortaleza en nuestra conciencia. Nos alienta a perseverar con toda paciencia y consolación en su palabra. Nos ayuda a ver también el futuro, a pensar en las cosas que son eternas, porque el cristiano fuerte o débil que sea en su conciencia, ambos en el Señor tendrán un buen final allá en la eternidad. El Antiguo Testamento también fue escrito para nosotros en favor de su iglesia. Entonces, hasta aquí nosotros podemos encontrar algunas razones por las que nosotros debemos amar la libertad de conciencia. Debemos soportar las flaquezas de nuestros hermanos. Debemos agradar a nuestro hermano más débil en la fe, en su conciencia. Agradar a nuestro hermano en lo que es bueno para su edificación, y de esta manera debemos también agradar a Cristo, porque Él murió también por ellos. Él murió por cada uno de nosotros, así seamos fuertes o seamos débiles en nuestra conciencia. ¿Cuál debe ser el propósito o la meta de hacer el uso correcto de nuestra libertad de conciencia? ¿Cuál debe ser el propósito? La meta final de nuestra libertad de conciencia debe ser tener un mismo sentir, ser unánimes en un solo sentir según Cristo. Vean lo que dice el verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es Dios la fuente para vivir en armonía, ¿sí? De Dios procede que nosotros vivamos en armonía, que haciendo uso de nuestra libertad de conciencia podamos tener nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo expresa en esta oración, en esta plegaria, que todos los cristianos, así sean fuertes en su conciencia o sean débiles en su conciencia, todos ellos, todos nosotros, debemos procurar, buscar el vivir en armonía. Podemos poner nuestros esfuerzos por alcanzar vivir en armonía teniendo un mismo sentir según Cristo. Y de este modo seguir su ejemplo, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, hermanos, no es necesario que los cristianos debemos pensar exactamente lo mismo sobre todos los asuntos. En asuntos periféricos, en asuntos que la Biblia no ordena ni prohíbe, no necesariamente debemos estar de acuerdo en esto, pero lo que sí es necesario, que todos nosotros, en la vida de cada cristiano, el amor de Cristo debe ser reflejado entre los hermanos de la iglesia para glorificar su nombre. Debemos poner por encima el amor de Cristo antes que nuestras prioridades, que agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es entonces el propósito de tener un mismo sentir según Cristo? El glorificar su nombre. El glorificar su nombre. El verso 6 dice, para que unánimes, a una voz,
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificar, honrar, exaltar a nuestro Señor Jesucristo por encima de aquellas pequeñas diferencias que se tienen entre los hermanos. Recordemos que el hacer uso de nuestra libertad de conciencia debe llevarnos a edificar a nuestro hermano más débil, de procurar la paz y la edificación espiritual de nuestros hermanos, y de esta manera la iglesia local se verá edificada y será Cristo glorificado en la comunión de los santos. De esta manera podemos encontrar en nuestro pasaje, podemos encontrar algunos mandamientos que se aplican a todos los cristianos. Encontramos algunas razones para hacer uso de nuestra libertad de conciencia y encontramos la meta final de la libertad de conciencia, el glorificar el nombre de nuestro Señor por encima de nuestras diferencias. Ya para terminar, algunas aplicaciones. Probablemente algunos se estén preguntando, ¿cómo puedes causar daño espiritual a tu hermano en el uso de tu libertad de conciencia? ¿Cómo puedes causar daño espiritual en tu hermano en el uso de tu libertad de conciencia? Primero, cuando tú te pones a hacer una actividad que para el otro creyente es erróneo, es pecado, entonces tú estás estimulando en él que también haga lo mismo. Y cuando él lo hace en contra de su conciencia, entonces es pecado. Miren, el creyente fuerte en su conciencia debe ser sensible para estas cosas. Debe ser sensible y discernir este problema y esforzarse en identificarse con su hermano más pequeño. Lo ideal es que el hermano débil vaya a crecer en su libertad de conciencia. Lo ideal es que el hermano débil en su conciencia pueda fortalecer su libertad de conciencia y disfrutarla. Pero muchas veces esto será un proceso, y para esto el cristiano fuerte lo que debe hacer es tener la sensibilidad con su hermano más débil en su libertad de conciencia, ¿sí? Muchas veces el cristiano fuerte puede estimular incluso a que el cristiano débil en su fe pueda abandonar o apartarse de la iglesia local por estos asuntos que son pequeños. Nosotros podemos ayudar a nuestro hermano débil con el tiempo a que pueda disfrutar de su libertad de conciencia en Cristo. Pero es posible que el hermano tenga luchas y vaya a ser un proceso largo para aceptar y pueda disfrutar de su libertad de conciencia como tú lo disfrutas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú debes tratar las cuestiones que dividen a los creyentes de nuestros días? ¿Cómo puedes tú tratar las cuestiones que dividen en estos asuntos, en los hermanos? Miren, debes procurar guardar estas exhortaciones que hicimos. Desde el capítulo 14, verso 1 en adelante, nos ayudan en estas exhortaciones a procurar la paz y la mutua edificación. Si tú haces esto, si tú procuras la paz y la mutua edificación para con tu hermano, entonces las relaciones contra tu prójimo será de edificación y de bendición para la iglesia. No destruyas la obra que Dios está haciendo en él por causas que la Biblia no ordena ni prohíbe. No le pongas de tropiezo. ¿Cómo procedo entonces a guardar estas exhortaciones? Debes intentar, debes luchar, respetar el trasfondo personal de los cristianos para buscar la paz y la edificación espiritual del hermano. Cada uno de nosotros tenemos costumbres. Cada uno de nosotros tenemos ciertas tradiciones, pero siempre y cuando no sean contrarias al Evangelio ni obstaculicen al crecimiento de la iglesia, mientras no haya esto, entonces lo que nosotros debemos aprender es tolerar esas diferencias. Miren, los judíos, los cristianos judíos,
Como parte de la cultura, de la tradición, tenían prohibidos ciertos alimentos, ciertas ceremonias, eran instruidos desde muy pequeños en la ley y tenían restricciones. Así que para muchos de ellos no podrían abandonar algunas de sus costumbres de la noche a la mañana. No podrían hacerlo. Necesitaban procesar y digerir el conocimiento para fortalecer su libertad de conciencia y disfrutar de ella. De igual manera, hermanos, la iglesia, nosotros debemos hacer esto. Esforzarnos por tolerar, aguantar, soportar, ayudar a nuestro hermano más débil en su conciencia. Debemos orar por ellos. Debemos abstenernos de ciertos alimentos. Debemos orar por ellos para que el Señor les ayude a fortalecer su libertad de conciencia. Debemos amarlo de esta manera. Pero también debes amar a tu hermano débil en su conciencia, absteniéndote de hacer aquello que le ofende. La libertad de conciencia, hermanos, es algo que los cristianos fuertes pueden disfrutar sanamente delante de Dios. Pero el amor de Cristo es mucho más saludable para la edificación de tu hermano. Si tú te restringes, si tú por amor a Cristo te restringes para edificarlo a tu hermano, es mucho más. El amor de Cristo es mucho más saludable para la edificación de tu hermano más débil en su conciencia. Así que el principio clave que encontramos en nuestra sección es el uso de nuestra libertad de conciencia, limitándonos en la manera como nosotros lo expresamos por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos más pequeños, más débiles en su fe, en su conciencia. Segundo, debes fortalecer tu libertad de conciencia en Cristo para glorificarlo. Debes poner a Cristo por encima de todas las diferencias que puedes tener contra tu hermano más pequeño. Si nosotros podríamos meditar una y otra vez en lo que Cristo hizo en favor de su iglesia, una y otra vez de cómo Cristo se despojó de sí mismo para agradar al Padre en favor de su iglesia, entonces nosotros habría un cambio muy grande para tratar a nuestros hermanos. Lo que Cristo hizo lo podemos encontrar en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si nosotros meditamos en lo que Cristo hizo, agradando al Padre, en entregar su vida para salvar a su iglesia, por los fuertes que sean o por los débiles en su conciencia, apreciaríamos más de cerca el amor de Cristo con que amó a los hermanos más débiles en su conciencia. Recordemos que es para la mutua edificación, para buscar la unidad, la armonía y el crecimiento de la iglesia local. Si nosotros meditamos en esto, nosotros regularíamos nuestra libertad de conciencia. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es ayudar a sobrellevar las cargas de nuestros hermanos con toda paciencia y ruego delante de nuestro Señor. Una de las otras enseñanzas que encontramos en nuestro pasaje es la unidad. La unidad de la iglesia es la meta de la libertad de conciencia. La unidad de la iglesia, la unidad en la iglesia local. Miren, las iglesias locales están constituidas de hermanos fuertes y de hermanos débiles en su libertad de conciencia. Una iglesia local está constituida por hermanos débiles y fuertes en su conciencia. Así que las discusiones, las desconfianzas y el rechazo que se caracteriza en algunos de los hermanos deben ser sustituidas por el amor. Deben ser sustituidas por el amor de Cristo y la unidad en una mente, en un espíritu, en un mismo sentir, en Cristo Jesús. Ayudarnos en esto.
Todas aquellas diferencias, entonces, hermanos, que son periféricas y no son fundamentales, como días de festividades, como lo vimos en la clase bíblica, días, festividades, celebraciones de Navidad, cumpleaños, otras festividades, alimentos y bebidas, la manera como educamos a nuestros hijos o procedemos a algunas acciones, muchos ejemplos que podemos mencionar. Todos estos asuntos deben sobrellevarse con amor fraternal en Cristo Jesús. El amor de Cristo, hermanos, va por encima de todas estas diferencias. Por tanto, ten paciencia con tu hermano más pequeño. Ten paciencia con tu hermano débil en su conciencia. Busca sobre todo la unidad. Miren cuál es la responsabilidad y la demanda grande que tiene el cristiano fuerte o el que cree ser fuerte. Debes procurar buscar la unidad de la iglesia, procurar la edificación espiritual de tu hermano. Pero también encontramos el valor del Antiguo Testamento. Miren, el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros y la lectura del Antiguo Testamento nos fortalece, ¿sí? Fortalece nuestra libertad de conciencia, contribuye a nuestra edificación como la iglesia y aporta a nuestro crecimiento espiritual. En la lectura del Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar mayores consuelos, grandes esperanzas para tener un buen final en Cristo Jesús y contribuir a nuestra libertad de conciencia. Miren, no todos pueden disfrutar de la libertad de su conciencia. No todos pueden disfrutar de la libertad de conciencia en Cristo, porque aquellos que no tienen a Cristo tienen su libertad de conciencia manchada de pecado, manchada de corrupción, y bajo esa corrupción están libres de hacer lo que su corazón les demanda hacer, y lo único que puede liberar esto es nuestro Señor Jesucristo. Tú que aún no tienes a Cristo, tienes una conciencia que tu libertad de conciencia está arraigada a tu naturaleza pecaminosa. Está manchada de pecado. Y un día tendrás que dar cuentas a Dios. Estarás delante de Dios en aquel día y darás cuentas por todas aquellas acciones que has cometido. Pero para que tu libertad de conciencia pueda tener esa verdadera libertad, lo que debes hacer es acudir a Cristo. Mirar la obra de Cristo en su muerte, en la cruz, quien se entregó a sí mismo para salvar a todos aquellos que acudan a Él. Y de esta manera tú podrás disfrutar de la libertad de conciencia en Cristo Jesús y te edificarás con la iglesia, pero solamente si vienes a Él, solamente si acudes a Él en arrepentimiento para que seas justificado por medio de la fe. Vamos a orar y dar gloria a nuestro Señor. Padre Santo, gracias te damos por tu bendita palabra, que nos ayuda a toda la iglesia a mantener la unidad, a edificarnos como hermanos, a buscar la paz y la edificación espiritual entre la iglesia, entre los hermanos. Te rogamos que bendigas tu palabra, que sea de alimento espiritual para la mutua edificación. Ayúdanos, Señor, a poder agradarte a ti sobre todas las cosas, a poner el amor de Cristo por encima de nuestras diferencias y poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo uso correcto de nuestra libertad de conciencia. Ayúdanos en este ministerio, Padre Santo. En Cristo Jesús te damos la gloria. Amén.